Buenas tardes, días, noches, al momento que estén viendo este video. Como pueden ver, hoy vamos a hablar de lo que fue la semana pasada, de lo que fue el fútbol en general de la semana pasada. Empezamos esta serie el año, o sea, la semana antepasada con el primer capítulo. Voy a agregar más partidos, voy a agregar cosas que he visto interesantes. Vamos a ver mucho duelo interesante que hubo esta semana. Y vamos a empezar añadiendo también más ligas. Inicialmente vamos a empezar hablando de lo que fue la primera B con sus resultados, que ya se los voy a ir dejando aquí. Esta jornada de la B se vio destacada porque teníamos los partidos donde si ganaba Cobreloa se podía acercar a Magallanes, si Magallanes ganaba se mantenía la misma distancia ante Cobreloa, donde Magallanes jugaba contra el Chago Morning y donde Cobreloa jugaba con Recoleta. Y Cobreloa le ganó a Recoleta, cumpliendo la tarea, haciendo sus deberes, pero no pudo Magallanes de local ante el Chaquito Morning, no le pudo ganar, y eso significa que la tabla en la B está más ardiente que nunca. Está Magallanes con 59 y está Cobreloa con 57. Menos de un partido de diferencia en la B, quedando muy pocas fechas. La verdad que es bastante interesante cómo se ha planteado la B. Tenemos en los últimos lugares a Fernández Vial también, que está bastante complicado, pero creo que puede salir de ahí. Así que vamos a ver qué sucede en la B. Como les digo, esto por ahora es lo que yo quiero resumir de la primera B, empezar a hablar de lo que va a ser la siguiente fecha, porque Magallanes tiene partidos que son de muerte. Si quieren asegurarse, Magallanes y Cobreloa se enfrentarán en la fase de grupo, o sea, en la fase de duelos eliminatorios por la Copa Chile, se enfrentarán ahí y será muy interesante eso, así que vamos a ver qué sucede. Espero que termine bien, que sea entretenido, que haya lucha hasta el final, como parece que no lo va a hacer en la primera división chilena, así que vamos a ver qué sucede en la primera vez. eh, Viendo los partidos, o sea, ahora yendo al siguiente punto que nos tocaría tocar, nos toca hablar de lo que fue la Champions, los partidos de Champions de esta semana, donde tuvimos un partido bastante interesante, el partido probablemente de la Champions, donde enfrentaba el Bayern de Múnich al Barcelona. Ya hemos visto la paternidad que está teniendo el Bayern de Múnich sobre el Barcelona estos últimos años, el 8-2, después el año pasado eliminándolo con dos partidos, creo si no estoy mal, 3-0, y el Barça está tiene un muy mal registro actualmente con el Bayern, y el Bayern liderándolo. Pero ¿cuál era la diferencia de este año? Era que el Barça tenía al antiguo goleador del Bayern, Lewandowski. Y fue un partido que estuvo entretenido. Lewandowski falló dos muy claras que falló Robert Lewandowski. Y contra el Bayern, eso no te lo perdona. Lo ganó el Bayern 2-0. Resultados que quizás dieron la sorpresa fue el Tottenham perdiendo ante el Sporting de visita. Eh, la verdad que fue un sorprendente 2-0 de parte del Sporting. Y la otra sorpresa que quizá hubo fue el Bayer Leverkusen de Charles Arangui, aunque Charles Arangui no jugó hasta el minuto 89, que entró ahí en el 89, casi al final de partido, entró Aranguis. Lo ganó el Leverkusen 2, o sea, 1-0, si no estoy mal, o 2-0, no me acuerdo bien el resultado. Igual aquí lo habrán visto. Y quedan bastante interesantes como quedan los grupos ahora. El Barça, por ejemplo, venía a ganar. El Madrid sigue a pie firme en Champions, aunque sin Karim, pero sigue a pie firme y todavía sigue rondando y sigue con un invicto desde que inició la temporada. Así que bien por el Madrid y a ver qué sucede de ahora en adelante. El PSG volvió a ganar, el City también. Haaland al, volvió a jugar contra su ex equipo, ahora jugó contra su ex equipo con el Borussia Dortmund. Así que no mucho que decir, esto fue lo que fue la Champions esta semana, donde tuvimos resultados que fueron clásicos, los que se esperaban, y donde tuvimos resultados que fueron bastante sorpresivos, como les digo, el de Tottenham,
el de Atlético Madrid contra Leverkusen, que posiblemente la mayoría decíamos que iba a perder Leverkusen contra el Atlético Madrid, pero lo ganó. Muy buen resultado para el Leverkusen. Y ahora de lo que vamos a hablar va a ser obviamente, ya si hablamos de Champions, también hay que hablar de Europa League. Partidos de Europa League que estuvieron bastante interesantes. En general, el partido que más llamó la atención por todo el morbo que había era obviamente el partido del Manchester United, ya que venía de perder contra la Real Sociedad. El equipo español de la Real Sociedad venía de perder el Manchester United y ahora logra una buena victoria, posiblemente comenzando con buen pie y por fin el primer gol de Cristiano en esta temporada, el primer gol de CR7, que le hacía falta el gol a Cristiano. Vamos a ver si ahora con esto se destapa y vemos al Cristiano que estamos acostumbrados a ver. Había estado muy complicado con el tema de ser suplente, con el tema de que no le salían los goles y estaba muy complicado. Y en general, como les digo, partidos bastante raros, pero también muy buenos partidos en general. Y eso, más que hablar del United en Europa League, no mucho más que decir sobre los resultados ya. Y insisto, lo estarán viendo mientras muestro imágenes. Así que hablar de ahora de lo siguiente, que es la Copa o la Liga Argentina. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que fue los partidos de la Copa de la Liga Argentina, del Campeonato Argentino, donde lo más importante obviamente es la victoria de River, River que vuelve a la victoria después de haber perdido el clásico con Boca, que también había perdido otro partido más y ahora por fin logró ganarle, le ganó a San Lorenzo por 1-0 con el pibe Solari de titular. Muy buen partido de River. Y a ver qué se cocina. Creo que River podría empezar a remontar. Y hablando del otro grande de Argentina, Boca Juniors. Empata 0 en la Bombonera. Un mal resultado para Boca porque obviamente es de local. Y los partidos de locales siempre hay que hacerse respetar. Y no mucho más que decir sobre la Liga Argentina, donde tenemos a los líderes, y ya lo estaré mostrando aquí también, la Liga Argentina, cómo va en la tabla en la parte alta. Así que no mucho más que decir. Vamos ahora sí a hablar de lo que fue ya pasando a lo que poco que hubo el fin de semana, que fue más Premier que otra cosa. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es la Premier, de lo que fue la Premier en esta jornada, esta fecha. La Premier, ya sabemos que la Premier siempre nos da muy buenos partidos y bien jugado obviamente por varios equipos. También sabemos el problema que hay actualmente con Inglaterra, con Gran Bretaña, con la muerte de la reina Isabel, que al final los partidos han ido suspendiendo muchos por ese tipo de razones. Se jugó muy poco partido de Premier, pero jugaron los que más importaban quizás, quitando el United, que jugó un partido bastante interesante con Chelsea, pero no se jugó. Eh, Partidos interesantes, el City ganó con Haaland, que está imparable, el Arsenal, que juega muy bien y que espero que le siga yendo bien. Eh, y no mucho más que decir, el Arsenal ganó con toda autoridad 3-0, el City igual, jugando muy buenos partidos ambos. Y ya hablando obviamente de lo que nos interesa a nosotros, a los chilenos, obviamente, Marcelino y Breneton están haciendo un buen trabajo en la Premiership, en el Championship mejor dicho, haciendo buen trabajo, juegan muy buen nivel, están llamando mucho la atención y eso es buena noticia siempre para el fútbol chileno.
Y bueno, ya para finalizar lo que queda de video, hablar de lo que fue la Liga Española, la jornada de la Liga Española, donde tenemos líderes claros como lo es el Madrid y el Barça persiguiéndolo. El Barça logró una buena victoria, una importante victoria, con polémica sí, pero fue buena victoria. El Madrid tuvo el clásico madrileño donde tuvo que jugar contra el Atlético de Madrid y ganó un muy buen partido por parte del Real. 2-1 sin Karim Benzema, ya lo dije también en la parte de Champions, que jugó sin Karim Benzema por la lesión y ganó justamente. No, el Atlético no jugó a nada. No, yo ya la verdad que yo creo que el Atlético de Madrid es un ciclo cerrado con Simeone. No va a lograr hacer algo distinto ya el Cholo con este equipo. Y creo que necesita un cambio de aires el Atlético de Madrid. El Madrid demostró lo superior que es. Quizás lo que le faltó es intentar ir a ganarlo por más. En su momento el Barça lo hizo cuando era muy superior, llegó y lo ganó 5-1. El Atlético también lo hizo, ganó y ganó 7-3. Creo que al Madrid le falta eso. Creo que al Madrid le falta intentar ganar por más distancia, por intentar hacer más daño. Pero bueno, con esto ya me despido, con esto dejo el vlog de esta semana. Nos vemos hasta la próxima, cuídense. Chau, chau.